Saludos, Dios le bendiga. Aquí su amigo y hermano el pastor Silvestre Paredes de la Iglesia Cristiana Betania con una palabra de exhortación. Primeramente quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por su continuo apoyo a este ministerio de enseñanza. Amén, gloria a Cristo. Antes de yo ser pastor, soy maestro y el propósito de enseñar es para que usted aprenda a interpretar la palabra del Señor correctamente. Como usted se ha dado cuenta, todo lo que yo le enseño, todo lo que yo señalo, va de acuerdo a lo que está escrito donde nosotros estamos leyendo. De hecho, si usted se lleva de la narración bíblica donde usted está leyendo, usted va a entender que ellas se explican ellas mismas. El propósito de las escrituras no es que yo llegue a mi conclusión, es que yo llegue a la conclusión del autor. Entender que el autor le está escribiendo a alguien específico, en este caso a la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo algo específico que era único a esa iglesia. De hecho, las 13 epístolas paulinas que nosotros tenemos, esas 13 cartas, van dirigidas a diferentes iglesias que tenían problemas y necesidades diferentes. Por lo tanto, si usted agarra y aplica la carta de los tesalonicenses, por ejemplo, se la aplica a la iglesia de Roma, usted va a ver que no va a encajar bien. ¿Por qué? Porque el problema de Tesalónica era diferente al problema de Roma. Ahora bien, hay algunos temas que sí son comunes, como por ejemplo el tema de la ley. El tema de la ley sale en ambas cartas. De hecho sale en la mayoría de las epístolas paulinas. Esa parte de la carta usted la puede mezclar porque tiene que ver con un tema central. Pero lo que no tiene que ver con un tema central, usted nunca lo debe de mezclar porque usted va a llegar a una conclusión ajena a la que el autor quiere que usted llegue. Amén. Así que con eso en mente le exhorto que de ahora para adelante, cuando usted estudie la palabra del Señor, olvídese de todo lo que ustedes le han enseñado o le han dicho. Abra su mente y su corazón y llévese de lo que dice la Biblia al frente suyo. Y recuérdese que un verso no hace una doctrina. Usted tiene que tener el pensamiento completo para usted entender. Por ejemplo, dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ya Pablo se está identificando como que es siervo de Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo, yo sigo a Cristo. Yo no le voy a hablar a ustedes de nada que no sea de Cristo. Llamado a ser apóstol. Había mucha gente que cuestionaba el apostolado de Pablo. No porque Pablo pensara que él era como los 12. Como ya hemos dicho, el apostolado de Pablo era muy diferente al apostolado de los 12. Cuando lleguemos al libro de Efesios, en el capítulo 4, nosotros vamos a leer y vamos a entrar en ese detalle. Ese no era el problema aquí. El problema era que mucha gente, como conocían el pasado de Pablo, tenían un problema con que él se llamara apóstol, y habían otros que simplemente le tenían envidia y querían llevarle la contraria. ¿Saben? Por eso él siempre dice, llamado a ser apóstol en las 13 cartas, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Tenemos que entender que cuando él usa la palabra David, linaje de David, él tiene una razón por la cual él está usando el nombre de David. David fue el primer rey de Israel que fue rey de la nación completa. Tuvo norte y sur juntos. Entonces, el hecho de que él está mencionando a David ahí, nos está dejando saber que el propósito de la carta aquí es hablarle a los hebreos, a los judíos que estaban en Roma. Amén. Gloria a Dios. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. ¿Qué querrá decir eso? Mañana continuaremos hablando. Dios le bendiga más, disfrute su día. Gracias por su apoyo.
Hasta la próxima. Bye bye.